Entonces, esta experiencia del Padre Claret que hablamos ahora en la primera jornada de la mañana va a ser muy iluminativa para que los claretianos volvamos a nuestros orígenes del noviciado, cuando nos leían todas estas cosas del Padre Claret, en la que no estoy seguro, nunca conocimos el contenido del epistolario, porque en el noviciado no da tiempo para meterle el diente a esta literatura. Y de ahí nos va quedando un pequeño reto importante que sacaremos como conclusión. Entonces es volver a los orígenes de nuestra formación inicial, volver a recordar esas cosas que nos impactaban y nos enamoraban de Claret y que de alguna manera son referentes carismáticos para la experiencia misionera que tenemos. Pero también es un llamado importante a que veamos en Claret la experiencia fundante de este carisma que nosotros vivimos y para que de alguna manera justifiquemos el trabajo bíblico que hacemos. Muchas veces en nuestra misión, en nuestro trabajo, tenemos que dar razones de por qué damos más énfasis a la palabra que, por ejemplo, al contenido magisterial o catequético. Y una respuesta es que el mismo Claret, desde sus inicios, y el mismo Claret en la experiencia que transmite a sus hijos, pues está fundamentada en esta experiencia de la palabra. Y pienso que en muchas cosas el mismo Padre Claret tuvo de alguna manera una visión muy adelantada de la experiencia que quería transmitir y con la cual quería hacer la misión. Simplemente el hecho de que cada uno tuviera una Biblia se adelantó a la Dei Verbum que pedía en algún momento que todos los cristianos tuviéramos acceso a la palabra de Dios. Incluso con esa pequeña exigencia que hace en la metodología de leer la Biblia, de alguna manera esboza lo que hemos trabajado tanto con la Lectio Divina: leer, meditar y orar el texto. Son tres de los pasos fundamentales de la Lectio Divina que, a raíz de los proyectos que se han hecho en Latinoamérica a partir de Puebla, y que reafirmó el Sínodo de Obispos, y que en esa Verbum Domini prácticamente se canoniza. Miremos que el Padre Claret ya estaba trabajándole a ese aspecto, y ese es un aspecto que también nosotros hemos trabajado mucho en nuestro caminar latinoamericano y ahora americano. Yo me acuerdo que en los grandes encuentros que hemos hecho en Cochabamba, en Ecuador, en Ecuador sobre todo le trabajamos, pero Cochabamba no se quedó atrás, porque ahí fue donde tratamos de mirar las raíces bíblicas y claretianas de la Lectio Divina, cuando a la lectura popular de la Biblia, a la lectura comunitaria de la Biblia, le fuimos agregando todas esas otras: popular, ecuménica, comunitaria, toda esa lectura. Estábamos un poco adelantados incluso al Sínodo de los Obispos. Y otro aspecto en el que hemos adelantado mucho en la experiencia, desafortunadamente no se ve acá, pero en los otros trabajos bíblicos sí se ve, es la presencia femenina. El Padre Claret no le trabajó mucho a ese aspecto, o al menos no hay constancia, exceptuando la gran cantidad de religiosas con las que él trabajaba, pero era más desde un estamento ya organizativo y de vida consagrada, que de ahí heredamos el carisma de trabajar con las religiosas. Pero con las seglares y con los laicos no hay mucho contenido, exceptuando las religiosas en sus casas. Pero los claretianos le hemos ido dando el aporte y la apertura a ese aspecto de lo femenino en nuestro trabajo. Y es muy emocionante ver que la lectura femenina de la Biblia, que la clave femenina de lectura
y que la experiencia de apertura a esa experiencia de leer la Biblia con ojos de mujer, nosotros le hemos caminado con mucha anticipación, y entonces esa lectura hermenéutica femenina nos ha aportado bastante y nos ha enriquecido también mucho. Entonces es muy bueno ver en la gran mayoría de escuelas, de centros, de encuentros bíblicos, la presencia de las mujeres, para que tengamos en cuenta ese aspecto tan importante, que simplemente lo hemos recuperado de la misma historia bíblica. Nosotros en la lectura femenina hemos redescubierto la presencia de las matriarcas y de las mujeres en el texto bíblico, que están ahí, pero que simplemente las habíamos invisibilizado con nuestra lectura machista de la Biblia. Entonces es ese otro descubrimiento. Y otro aporte interesante que se ha ido logrando es lo del trabajo popular. El padre Claret, con ese énfasis en proponer la lectura de la Biblia para los cristianos de su época, a través de las imágenes, a través de los opúsculos, a través de los folletos y en las estampas, popularizó de alguna manera esa experiencia. Y en el ejercicio de otros elementos sociales que él trabajó, por ejemplo en Cuba con las granjas agrícolas, con las cajas de ahorro, el fundamento que tenía era una experiencia de la lectura de la Biblia que socializaba todo ese contenido religioso y que nos hacía mirar otros aspectos del ser humano, como lo económico, lo social, incluso lo alimentario y lo educativo desde la perspectiva bíblica. Sí, es interesante cuando uno entra a ver la vida de San Antonio María Claret, ver cómo lo liga con la ciencia, porque él hace un estudio muy juicioso sobre la expedición botánica a partir de José Celestino Mutis, y de eso hace una clasificación puntual de los vegetales, las plantas que hay en Cuba, y de acuerdo a eso recrea su granja, y es como enseñarle a los niños y a los jóvenes la importancia de reconocer la naturaleza y la riqueza que hay en el territorio. Y eso es consecuencia de toda esa experiencia que se va teniendo a nivel de contacto con la Biblia. De hecho, esa era mi tesis frente a por qué le quitaron la Biblia a los jesuitas, porque la Biblia iba a permitir que él leyera la situación, la historia, su vocación y su persona desde otra perspectiva. Y por eso creo que la Biblia como instrumento de formación debe ser muy importante. Bueno, y los claretianos, en todo este proceso de renovación que se ha ido haciendo a partir del Concilio Vaticano II, afortunadamente también hemos vuelto a nuestras raíces bíblicas. Simplemente por exponerles un dato, de los últimos 7 capítulos generales que hemos tenido, el del 79 hablaba de la misión del claretiano hoy y nos quiso llevar a las fuentes del padre Claret y a las fuentes de la vida religiosa. Y ese título pues simplemente nos pone en uno hoy y en una hora muy particular, la misión del claretiano hoy, para encontrar en 1985, la misión del claretiano hoy fue en el 79, para encontrarnos con el capítulo del 85, el claretiano en el proceso de renovación. Sigue haciendo esa revisión de nuestra misión dentro de la Iglesia en el mundo del siglo XX, ya muy avanzado, pero nos coloca en ese proceso de renovación. Y de ahí en adelante, los próximos 4 capítulos van a tener un contenido netamente bíblico, incluso en su enunciado, servidores de la palabra. Acuérdense que nosotros ese servidores de la palabra lo llegamos a institucionalizar como una manera de identificarnos dentro de la iglesia, oyentes y servidores de la palabra, en el 91. En el 97, en misión profética. No es un título bíblico, pero es una raíz bíblica muy fundamental en la tónica del Antiguo Testamento y de la exigencia que el mensaje profético va a causar en este final del siglo XX.
Luego viene en el 2003 Para que tengan vida, que es simple y llanamente un eco del Evangelio. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el 2009, Hombres que arden en caridad, que es un reflejo de la lectura paulina y de la experiencia claretiana. Para terminar, en el 2016, Somos Misioneros. Y entonces ese recorrido desde el 79 hasta el 2016 nos va metiendo a nosotros en las raíces de lo bíblico, carismático y profundamente claretiano que nosotros vamos asumiendo. Eso se ha ido haciendo un recorrido en la experiencia claretiana de toda la congregación, pero se va enfatizando y se va profundizando en experiencias muy precisas de nuestras provincias en América. Tanto es que hoy, mirando este estilo misionero claretiano que define nuestro trabajo bíblico y nuestro trabajo misionero, vemos que hay elementos fuertemente bíblicos en la experiencia y que recogen de alguna manera ese recorrido que desde 1979 hasta el 2016 nos va a permitir pues descubrir estas raíces tanto del Padre Claret como de la congregación que va perfilándonos y de alguna manera institucionalizando la experiencia de que somos oyentes y servidores de la palabra. Habría muchas cosas que decir en el recorrido del 79 a 2016 en cada una de nuestras provincias. Unas provincias más rápido que otras han ido haciendo la caminada en la palabra y desde esa experiencia nosotros hemos radicalizado incluso la presencia de la Biblia, la formación bíblica y la experiencia bíblica popular como opción que se ha trabajado en la congregación. Y en eso pues cada uno y cada una vive la experiencia particular de los claretianos con los que convive, y cada uno de nosotros puede contar la historia de la formación bíblica y de las opciones bíblicas que vamos haciendo. Unas provincias han hecho recorridos más que otras, pero todos nos vamos comunicando esta experiencia. Y es muy interesante ver que todo esto va culminando en esas redes bíblicas que nosotros vamos conformando a nivel americano, y que de alguna manera va fortaleciendo el trabajo y va animando el trabajo de otros que van surgiendo. Ahí en esa experiencia debemos estar atentos como a ciertas preocupaciones y a ciertos elementos que pueden acelerar o que pueden frenar el trabajo. O debemos estar atentos al desarrollo de la experiencia bíblica en cada una de nuestras provincias y regiones, para que vamos detectando cuáles son los fuertes y los énfasis que debemos hacer, pero también cuáles son las cosas que debemos cuidar y de las que nos debemos cuidar. Yo, por ejemplo, pongo el caso de la provincia de Colombia, Venezuela, nuestra experiencia, que nos ha dado muchos frutos y que nos ha permitido hacer caminadas muy interesantes, pero a las cuales debemos estar atentos y atentas en estos procesos. Oyeron cuando se hizo la inauguración de la Semana Teológica o del Congreso, pues la exposición que yo hice. El trabajo bíblico hizo que desembocáramos en la experiencia de uniclaretiana, primero de Fucle y después de uniclaretiana, con la historia que recorrimos tanto con los hermanos de La Salle como con los capuchinos, cuando nos prestaron sus universidades para darle respaldo a los títulos y a los estudios que hacíamos, con un respaldo incluso del Ministerio de Educación Nacional.
Pero en eso ahí tenemos que cuidarnos, porque a veces, por ejemplo, por profesionalizar y por titular a mucha gente que ha recorrido nuestra experiencia, nos podemos olvidar de lo popular, de lo pequeño y de lo participativo. Entonces, de alguna manera, pues valorando todo lo que hace la Uniclaretiana, no descuidar el acceso que no tienen algunas personas y grupos sociales a la profesionalización, sea porque les faltan requisitos como el bachillerato, porque no todo el mundo puede terminar bachillerato, sobre todo en algunos sectores de misión, sea por la capacidad económica. Y eso lo estamos viviendo muy concretamente con una experiencia que queríamos oficializar. En Popayán, un grupo grande de laicos y laicas y de religiosas incluso. En Sincelejo, muchos laicos y laicas han hecho escuelas formativas con nosotros. Y en Barranquilla han hecho experiencia de formación bíblica con pensum, con contenido, con experiencias muy, de calidad muy fuerte. Pero al momento de tratar de que la Uniclaretiana les oficialice o les respalde con títulos esa formación que recibieron, nos encontramos con eso, con que hay un elemento excluyente, porque algunos no han terminado bachillerato, no pueden acceder al título de la Uniclaretiana, porque algunos no tienen la capacidad económica para pagar el estipendio que hay que pagar por eso, tampoco pueden acceder. Entonces son cosas que no nos pueden dejar olvidar la parte popular y la parte formativa en otros sectores que no tienen acceso a esa educación superior, porque la Uniclaretiana es de tipo superior, de educación superior. Entonces, ese, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos que cuidar en nuestros procesos de formación. No sé la experiencia que tengan en las otras provincias y no sé cómo van caminando hacia eso que el padre Claret también caminaba. Pues porque no nos podemos olvidar, la formación en calidad, en cientificidad y en profundidad no puede estar ajena a la experiencia formativa que demos. Y yo creo personalmente que los pobres y ciertos grupos sociales tienen todo el derecho de conocer y de estudiar profundamente la Biblia, solo que al momento de profesionalizarlos o de hacerles un reconocimiento no van a tener acceso. Y entonces, pero no nos podemos olvidar de ese segmento poblacional que tiene esa necesidad y ese derecho a ser formado. Y nosotros los claretianos no podíamos convertirnos solamente en formadores o colocar nuestros centros bíblicos solo en función de la profesionalización. Tenemos también que conservar un estilo popular que lo heredamos del padre Claret, precisamente, y de otras historias. Pero tampoco podemos, con el pretexto de lo popular, quedarnos en lo más elemental. Tenemos que darle formación bíblica de calidad a las personas. Y eso tiene que hacerse ver en las pequeñas escuelas, en las escuelas bíblicas, en los centros bíblicos en los que trabajemos con las personas. Y ese elemento es muy importante dentro de la opción. De pronto en la provincia de Colombia, Venezuela, pues tenemos que luchar entre el grupo de los que trabajan solo lo profesional y el grupo de los que trabajan solo lo popular, tratar de equilibrar un poquitico eso. Tratar de que el grado de inversión en personas cualificadas no se lo lleve solo la universidad, sino que también lo popular tenga la posibilidad de disfrutar y de conocer esa profundidad bíblica a la que se ha llegado, porque es un elemento muy importante dentro de la formación bíblica, la interdisciplinariedad que hay que dar en esta experiencia, porque no podemos reducir lo bíblico a lo espiritual, sino que tenemos que hacer que eso ilumine otras fronteras y otros espacios de la vida humana,
que de alguna manera se ven enriquecidas por esa experiencia bíblica. Bueno, entonces en ese recorrido que la congregación va haciendo, nosotros tendremos que ir determinando algunas claves fundamentales para nosotros. Y aquí empezaríamos como a ver los retos que tenemos como movimiento bíblico americano, como experiencia bíblica claretiana para nuestro trabajo bíblico. El primero que se me ocurre a mí es el de no trabajar solamente con la autobiografía y con los lugares comunes que tenemos en la autobiografía. No podemos reducir el trabajo bíblico claretiano y la iluminación bíblica claretiana a 2 o 3 textos que aquí aparecen como muy importantes. Por ejemplo, el de Mateo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Pues es un lugar común que tenemos en la experiencia claretiana. O el Salmo 22 para la inauguración o para la fundación de la congregación, o la lectura que el padre Claret hace del Apocalipsis aplicándoselo a la congregación y a los misioneros. Nosotros tendríamos que buscar en la autobiografía otros elementos muy fundantes y fundamentales para nuestro trabajo bíblico. Pero nos queda también el gran reto de meter el diente a otros textos claretianos en los que se verifica, constata y conoce la experiencia bíblica de Claret y de los primeros misioneros. Y entonces en ese sentido tendríamos que ver cómo estudiamos, profundizamos y conocemos estos mamotretos de libros, los escritos espirituales y otras obras que hizo el padre Claret. Incluso solamente con leer los estatutos del Escorial o los estatutos de la Academia San Miguel, ya nosotros tendríamos incluso ideas geniales para iluminar nuestras pequeñas escuelas bíblicas o nuestra experiencia bíblica, o para iluminar nuestra universidad. Entonces tendríamos que incluso recurrir a esas otras fuentes muy especiales. Yo sé que el trabajo, la misión y tantos compromisos que tenemos en diversos campos a veces hace que estos libros se queden solamente en la biblioteca, pero hay que ir conociendo y hay que ir profundizando en este trabajo. No hay que ser un Palacios o no hay que ser un Bermejo para poder meterse uno en la profundidad de la vida del padre Claret y producir unos folletos. Uno en la vida cotidiana también puede meterle el diente y conocer y estudiar esta experiencia. Entonces, no solamente la autobiografía, sino los otros textos que el padre Claret, o con los que el padre Claret nos transmite este gusto por la Biblia y por la palabra en su estudio. El otro elemento importante que hay que hacer o que debemos tener en cuenta y que procuramos asumir dentro de la experiencia de los capítulos que les acabé de mencionar es leer ese texto de la Biblia en clave vocacional y movidos por el Espíritu.